nuestro invitado, José Dantes, quien es miembro del Comité Político y secretario jurídico del PLD. Bienvenido, Dantes. Buenas tardes, Anabel, y para este gran elenco de comunicadores y buenos amigos de hace mucho tiempo con los que me encuentro aquí. Tú siempre tienes respuesta, o sea, contigo no hay quien pueda, porque tú sales de abajo, señores. No, para nada. Es bueno, y está José, como rejuvenecido. Como que. Sí, es verdad, tú sí, estás rejuvenecido, sí, José. Gracias por eso. No, Digo, él siempre está fit. Él me lleva como 5 años. Está No, como eso es rejuvenecido. imposible. No, Tú tienes Simón, 50, tú y yo somos de entonces- una misma generación. Tú y yo jugamos basquetbola ya. Es verdad. Sí, sí, sí. Wow, ¿qué es lo que hace? Simón le lleva 2 años a Dante. Exacto. Yo creo que yo le llevo 1 o 2. Por ahí anda. José, tú sabes que salió en la prensa en el día de hoy que tanto los voceros de los bloques de la oposición, de la Fuerza del Pueblo, como del PLD, pues consideran que las actuaciones de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, violan los derechos fundamentales. Exactamente por presentarse a los negocios, recoger las bocinas, llevárselas. Y Gustavo Sánchez, tú sabes que es bien fuerte con los temas, él dice que viola los derechos fundamentales. ¿Tu opinión con relación a eso? ¿Qué te parece? Bueno, lo cierto es que todo tipo de incautación de bienes realmente debe estar amparado por una orden judicial. Si no cuenta con una orden judicial, salvo que sea en caso de un delito flagrante que se esté ahí cometiendo, un robo, un atentado con un arma de fuego o algo así, la autoridad no tiene facultad para incautar ¿Y para entrar a tu casa? ningún tipo de... No, mucho menos en la casa. Eso es algo que yo he criticado. Vi el tema de una barbería Sí, que la sí. policía quiso entrar Después le pidieron excusa a unas media, horas de a la media, noche, media, a unas sí. horas de la noche. Eso no es posible. Todo registro de morada debe ser autorizado por un juez. Eso es parte del debido proceso que yo en lo particular tuve 4 años gritando de que se respetara en una serie de casos y de investigaciones que este Ministerio Público, objetivo, eficiente y muy capaz, ha llevado a cabo. Entonces, cualquier tipo de actuación que haga cualquier autoridad, no ese ministerio, un simple policía, y que no esté sustentada en la legalidad, pues claro que puede violar Pero tú no derechos crees que eso es fundamentales. un problema histórico de la policía y no algo personal de Farideh, porque yo mismo tuve negocio en el gobierno del PLD y a mí me incautaron bocinas. Claro, es que yo no me estoy refiriendo en el caso de ella, por eso digo hasta un simple policía. O sea, estoy haciendo la salvedad de que no se trata solo de ella, de cualquier autoridad, de cualquiera, de un simple raso, hasta una ministra, que ella no es la que sale a hacer esos operativos en este caso. O sea, que no se le puede, atribuir a la persona De manera ella. intencional. Lo que pasa, No, Dante, lo que ocurre es que aparentemente hay una política, Dantes. que se está implementando que está inobservando ese debido proceso. Entonces lo que yo me pregunto es, leí ahora hace unos días que en esta semana fue la reunión número 96 de la mesa de la reforma de la Policía Nacional. Oye, ¿Para qué sirve eso si en el día a día las prácticas siguen siendo como si la Policía Nacional aún se encontrara con un sistema inquisitorio? Dantes, escúchame, que le iba a decir ahí mismo en ese orden, de que tú dices que no se le puede adjudicar a la persona, pero resulta, el detalle es que Farideh ha tomado la parte operativa de la Policía Nacional. O sea, yo no recuerdo que anterior ministro de Interior y Policía haya realizado esto. Y en cuanto al mismo tema de las incautaciones, si no me equivoco, la ley a quien faculta es al Ministerio de Medio Ambiente a través de una procuraduría que tienen para ese tipo de delito, y explica cómo debe de ser los trámites, de que hay que notificarlo, deben de ir con un decibelímetro para ver que los decibeles que está violentando, el acta de incautación que tú hablas. Pero hemos visto ahora que quien ha tomado la tutela de esto, por eso digo que ha tomado la parte operativa, es la ministra de Interior y Policía. Sí, lo que ocurre es que toda política de la seguridad ciudadana realmente a quien le corresponde al Ministerio de Interior y Policía, que se hace ¿Planificarla auxiliar, o ejecutarla? planificarla y supervisar su implementación. Ahora, no son funcionarios civiles que van a la incautación. No. ¿Verdad que no? No. Entonces, aún la Procuraduría de Medio Ambiente tiene un rol que jugar, tiene un rol en la
la investigación, la dirección de la investigación. Ahora, la aplicación en el terreno es de los agentes policiales o de los agentes militares. Pero no Dante, pero medio ambiente no está actuando en estos casos. Dantes, Eso es lo que hay que eso es lo que hay que ver. Si la Procuraduría de Medio Ambiente No. se hace presente Está a través cumpliendo con sus de un funciones. fiscal que No. dependa de esa dependencia, Hay que porque ver. ahí sí estaría cubierto. Ahora bien, si la policía que actúa e incauta lo hace con una orden judicial solicitada por un fiscal, sea de medio ambiente o de no, pues ahí podemos Exacto. ver la situación. Exacto. Sin embargo, también se hace necesaria la presencia de un ministerio público en actos de esa naturaleza. Dantes, te quiero preguntar, y esto sin ánimos de politizar, sino escuchándote y con el conocimiento que tienes, primero de las leyes y también con la experiencia de Estado y demás. Cada cierto tiempo nosotros vemos que sale a brote el tema del comportamiento policial y el rechazo de la sociedad. ¿Por qué, si se conoce también la ley, los procedimientos y demás, es tan difícil para los gobiernos educar a los que ejecutan esas políticas que se diseñan y se trazan, los que la ponen en práctica? Porque tenemos el mismo mal del comportamiento de la policía de no hacer las cosas conforme lo que está establecido en la ley, y hemos creado no sé cuántas reformas para esos fines. Claro, lo que ocurre es que no basta con el cambio de la norma. O sea, ningún gobierno, ningún país puede llevar a cabo realmente un proceso de reforma institucional si tú no transformas el modus operandi ¿de qué? De los recursos humanos. Al final del día, tú puedes tener las leyes más cuasi perfectas, pero si el operador de ese sistema no está adecuado, adiestrado, capacitado, formado en lo que debe ser ese rol de acuerdo a lo que esa nueva norma manda, entonces las prácticas van a ser las mismas. Por eso yo te estaba comentando hace unos cuantos minutos que hay veces que esa policía y que ese Ministerio Público actúa de una manera como si nos encontráramos en el sistema inquisitorial, inquisitivo, del 2004 para atrás. Estamos en el 2025. Con el Código Procesal Penal se cambió todo el proceso penal, pero no cambió la mentalidad de los operadores del sistema, entiéndase, la policía, los fiscales y los jueces, sino que a partir de ahí se ha dado todo un proceso de capacitación, de formación, de preparación, pero eso se ha quedado ¿dónde? En las aulas, en la gran mayoría de los casos de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque los jueces y los fiscales en menor medida han transformado un poco esa cultura que existía antes, independiente de los vestigios que aún vemos hoy, como el tránquenlo y luego investigo, que aún sigue siendo. José, mi pregunta va en relación al PLD. Yo siempre cuando vienen dirigentes del PLD, trato de ver qué preguntarle, pero siempre me llegan las mismas preguntas. ¿Qué está haciendo el PLD para renacer? Vemos que el PLD se mantiene como estático, no hay crecimiento. Danilo Medina sigue siendo su líder, pero tienen un líder que no puede aspirar y eso le va en contra. Mucha gente a veces tiene un líder que no puede aspirar, lo siguen por compromiso, por cosas, pero saben como quien dice que él no va a llegar. ¿Cuáles son las fórmulas que tiene el PLD para poder llegar, si no en el 28, por lo menos en el 32 al poder? No, yo creo que nosotros podemos llegar en el 2028. Nuestro partido no se ha mantenido sin hacer nada. Todo lo contrario, nuestro partido tiene un activismo, yo diría que solo él tiene ese activismo. Nosotros acabamos de concluir un congreso hace unos meses. Luego de eso hubo una selección de las secretarías de trabajo hacia lo interno de nuestro partido y se ha estado trabajando en la implementación de una línea electoral y organizativa en función de lo que nosotros entendemos que debe ser nuestro partido en una sociedad de este siglo. Se continúa trabajando, hay asambleas, hay reuniones, hay encuentros, pero son temas internos que no trascienden tanto o que no son de interés tanto de todo aquel que no sea un militante peledeísta. Aún un simpatizante peledeísta puede ser que no le dé seguimiento. ¿Por qué? Porque no se encuentra en ese activismo político partidario del día a día. Con lo que tú dices de que hay un líder que no se puede presentar, mira, yo te voy a decir una cosa.
Hasta donde yo sé, el líder del PRM es ¿quién? Luis Abinader. Y Luis no puede presentarse tampoco. Pero Entonces, está en el- eso no está es en el poder, óbice, que tú sabes. pero eso no es óbice de que el PRM no trabaje para tratar de mantenerse con los niveles de simpatía que tiene y para poder proyectar lo que es su trabajo hacia la sociedad. Entonces, nuestro partido está haciendo exactamente eso. Nosotros estamos en la reestructuración de lo que es la estructura orgánica a nivel nacional y a diferencia de los otros partidos del sistema, es el único que tiene una presencia en los 235 distritos municipales y en los 159 Hay municipios. un lío con la candidatura presidencial. ¿Cuál lío? Todo el mundo dice que Danilo quiere imponer a Francisco Javier y los demás dicen que no se van a presentar a la consulta que están pidiendo que se haga para elegirlo. Entonces, No, para nada. Lo que pasa es que no nos podemos llevar de lo que uno oiga en la calle o lo que diga la gente, porque si a eso vamos, tú sabes todas las cosas que yo pudiera decir de lo que está pasando dentro del PRM, con más de pero 10, dilo. con más de ¿Qué 10 es lo que está precandidatos, pasando? con Dilo, más de por 10 favor. precandidatos. Di No, dos, pero dos nada más, ustedes- di dos, ¿Eh? dos Porque nada yo más. no sé nada. Bueno, Se sentaron una- todos a desayunar. Ya, No. ya se van haciendo las paces. Todos se pero sentaron a desayunar. bien, sí, y todos tienen un activismo político sustentado en las funciones públicas, lamentablemente. Entonces, y así se pueden decir muchísimas otras cosas más, como todos estos narcotraficantes que están vinculados a ese partido, que han sido sometidos. Y algunos que andan han sido cobrándole a algunos procesados. miembros del PLD también de que ¿Cómo? patrocinaron campañas. Ah, yo no tengo conocimiento de eso, tú sí. Sí, bueno, ahí está la pero noticia, lo ese es dice. un tema que no escapa a ningún partido. No, discúlpame, yo te reto, Simón, a que tú me digas qué diputado, senador, alcalde o regidor de mi partido ha sido apresado, sometido o extraditado o condenado por actos de narcotráfico. Pero sí, miembro del partido. Yo No, vi no. la noticia, decía, es candidato ¿Cuál? a regidor Dime, del ¿quién? PLD, lo busqué ahí, no ¿Quién? recuerdo el nombre. tendré que No. buscártelo Del Una PLD cosa, fue no. Te puedo garantizar que esa persona que tú dices es una persona que era miembro de otro partido y que trató de buscar cobijo en una Pero así lo candidatura hacen bajo todos. nuestro partido. No ha sido así en Así lo todos. hacen todos. No es en todos. Todos estamos expuestos a los mismos riesgos, sí. Pero los controles que hemos tratado de implementar en el caso nuestro hasta mayores. ahora nos han dado un poquito de resultado. ¿Por qué? Por lo que te estoy comentando. No hay un solo caso de un funcionario en un puesto de elección popular que haya postulado por nuestro partido, que haya sido denunciado, acusado, sometido, apresado, condenado o extraditado por narcotráfico. Sin embargo, ¿qué opinión te merece a ti las declaraciones de algunos narcotraficantes acusados y extraditados por narcotráfico que entonces dicen que financiaron campañas del PLD y acusan incluso al propio expresidente Danilo Medina de que le dieron dinero para su campaña? Quirino dijo que él financió una campaña del expresidente Fernández. Entonces, Pero lo que hay aquí que tener en cuenta es qué valor tiene la palabra de una persona cuya actividad es ilícita, pero es una de las peores. ¿Por qué? Porque impacta de una manera negativa Sí, por a supuesto. generaciones sociales. Alguien que se lucra con la adicción y con el sufrimiento de un segmento de la sociedad. Entonces, es como en los Estados Unidos, en los juicios, cuando un delincuente es su palabra de él. dice algo con tal de salvarse o con tal de que se le rebaje una condena o con tal de que la fiscalía le dé un chance. Yo creo que realmente son cosas que cualquiera puede decir. Ahora, hay que ver realmente quiénes son los políticos que han estado vinculados en campañas de una manera directa con gente que se ha sindicado y que hay pruebas y hasta sometimientos que han estado con candidatos presidenciales. Yo creo que no he visto el primero con el expresidente Medina, por lo menos no lo recuerdo. Adelante, Ahora con el Gustavo. actual presidente sí he visto mucho. A Joao, que era el jefe de campaña. Joao era narcotraficante. Pero él era asesor del presidente. Pero él era narcotraficante. Pero fue acusado de lavado, corrupción y un sinnúmero de cosas. Mire, en Brasil sí fue acusado, pero no de narcotráfico. Dantes. Sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahorita llamó un radio espectador, sé que llamarle ahora, porque esto está en televisión y en radio. Y en YouTube.
Y yo le pregunté algo de campo. Yo soy medio campesino. Si usted tiene una finca y en su finca cría 10 becerros, usa el lenguaje de Juan Bosch para que... Aterriza. Lo estoy aterrizando, de Juan Bosch, lenguaje de campo. Tiene 10 becerros, usted los crió y en la finca del lado después hay mejores condiciones para esos becerros y se van de la finca. ¿Quién crió los becerros? ¿Quién, perdón? ¿Quién crió los becerros? ¿Quién los crió? ¿Quién lo crió? Ah, usted, ¿verdad? Exacto. Exacto. Se han narcotizado. Bueno, a ver, es algo relativo. Ahí Porque es si, que los, tuerce el rabo la si los puerca. becerros duran unos meses y luego pasan a la otra parcela y ahí duran años, Ajá. quien los acaba criando es el que es donde Mire, más yo tiempo. creo, la política hay que hacerla, pienso yo que hay que volverla a llevar con cierto nivel de responsabilidad. Claro, totalmente. ¿Oyeron, PRMistas? Está muy corrompido, Oyeron partidos muy políticos. disminuido el debate político, muy arrabalizado el debate político. Es lo que yo creo. Sí. No creo que los narcotraficantes tengan ideologías. No lo creo. Y si hablamos de tradiciones, y esto es más que una pregunta, es una reflexión, si hablamos de tradiciones y de procesos, no nacieron en este gobierno. Yamil Abreu Navarro. Yamil Abreu Navarro no se hizo narcotraficante en el gobierno del PRM. El Domínguez no se hizo narcotraficante en el gobierno del PRM. Así es. En el gobierno, en los últimos gobiernos del Partido de Liberación Dominicana, no se extraditó un solo ciudadano. Uno no extraditaron. ¿Y en este? ¿Quién está estado? Todos. Pero tal vez porque ¿Quién lo este extraditó? colabora más. Este Mire, gobierno. ¿Quién en este gobierno? Este gobierno es que lo La entregaron. tiene que firmar. Entonces la pregunta Sí, es, la pregunta. en el PLD han madrugado muy temprano con las aspiraciones presidenciales. Ah, bueno, eso es otra pregunta que no guarda Sí. relación con lo que usted, No. con esa reflexión. Pero sobre esa reflexión, si usted me permite, que los extraditados durante los gobiernos del PLD hayan sido gente no sonora, gente no vinculada a la política, no significa que no había una política de extradición de criminales. Usted puede chequear en la página de la Procuraduría y usted se va a dar cuenta cuánta gente fueron extraditados, incluyendo militares. Yo no recuerdo militares extraditados por este gobierno. Pueden haber, pero no los recuerdo. Ahora, yo sí recuerdo en los últimos 8 años militares extraditados por narcotráfico, número 1. Número 2, la diferencia sobre esa reflexión, que coincido plenamente con usted en un aspecto, es que si bien es cierto que usted dice que no nacieron en esta gestión, fue en esta gestión que se le dio la calidad política de dirigente de partido político. Yamil Abreu Navarro era dirigente coordinador de la campaña presidencial para el sur en el 2020. Funcionarios también. Entonces, pudo haber nacido cuando nació, pero quien lo invistió con la calidad de dirigente político y jefe de campaña fue el PRM. Igual con Miki López en La Vega y con sus hijos y con la esposa. Igual con el señor Gutiérrez de Santiago, que acabó confesando que financió toda la campaña en Santiago. Entonces, yo creo que aquí más bien es criticable todo. Entonces lo de y creo que hay que Gutiérrez sí es tener creíble, controles. pero lo de César el Abusador no. No. Lo de Gutiérrez sí se puede creer, pero lo de César el Abusador no. Es que lo de Gutiérrez fue una mientras esas confesión. personas que usted menciona estaban en campaña y ya habían autoridades que se supone perseguían el narcotráfico y debieron hacer su trabajo porque estaban en campaña, no en el gobierno. Lo de Gutiérrez es una confesión que está en una sentencia judicial. O sea, no es una simple declaración, es una declaración que el tribunal de Miami ha constatado y ha hecho suya. Son de los de la José, misma yo veo naturaleza. aquí. No son de la misma naturaleza. Elvis. No son de la misma para naturaleza. cerrar. Y espérate, Está bien. hay otro tema. Están Que emocionados. si, ¿cómo que se llama? Que si las aspiraciones presidenciales han sido A precipitadas. destiempo. Yo creo que habría que preguntarle al partido de gobierno que tiene 12 gente usando las instituciones públicas para promoverse.
Yo creo Que fue Luis que lo convocó a la semana. Exactamente, que fue el Ajá. presidente de la República que los motivó a que salieran Claro. a recorrer el país. Entonces, claro. yo creo que la ley electoral es clara, yo creo que la ley de partidos es clara, hay unos plazos que se establecen donde dice que en el año preelectoral es que se llevan a cabo los procesos internos para la selección de las precandidaturas y en octubre las elecciones para las candidaturas. Creo que todo tipo de activismo previo a esos dos periodos es algo que no viola la ley, siempre y cuando no se seleccione a un precandidato. Todo lo otro, a mí yo lo veo válido. Ahora, lo que no veo válido es que un funcionario público haga uso de los recursos para hacer una campaña presidencial o de diputado o de la que fuera. Aquí hay diputados que, bueno... José, Bueno, mira, Dante, ya pero para mi terminar, un pregunta, segundo. Yo mi veo pregunta. aquí que Gladys Sofía Cosna ganó la diputación por el PLD y también fue representante del PLD en el Parlamento Centroamericano. ¿Está acusada de y fue- narcotráfico? No, fue condenada. ¿Por narcotráfico? Sí. ¿Y quién es? Ah, Por narcotráfico. está ¿Tú aquí estás lo- seguro que fue por ah, narcotráfico? Simón, No, lee fue por bien, el tema de Simón. Yandel, no fue. Simón, lee Porque bien. no. Un tribunal Lee la bien, condenó Simón. por lavado de activos provenientes de narcotráfico desmantelada bajo la operación FM, donde figura la exdiputada Gladys Sofía Acosna y su hijo. Y además también en ese expediente estaba un funcionario de migración del gobierno del PLD. Te comento para que tú tengas más claridad. Esa condena que se le impuso a esa señora, se la impusieron en función de que ella es madre de quien se acusa principalmente de una operación de lavado. No es que ella está vinculada con el narcotráfico. Es que ¿Cómo su alguien hijo, por ser madre la va a acusar de- su hijo, ¿Tenía bueno, empresa a así nombre mismo, de ella? Su hijo, exacto, su hijo tenía una empresa, hasta donde yo pude leer, tenía una empresa en la que ella era accionista de esa empresa. Como mucha gente, cuando crea una empresa, busca a su papá, a su mamá, que si yo qué, ven, fírmame aquí. Pero Gladys Ascona no tiene nada que ver con narcotráfico. Si su hijo tenía operaciones de lavado provenientes de ese delito precedente, era su hijo y ella lamentablemente quedó Pero fue atrapada en condenada, ese pero fue proceso. condenada, sí. En Y ese el papá proceso. que parece Pero la no primera se vez. trata, Explica pero por qué, no se Simón. trata de una dirigente que en el ejercicio de sus funciones Pero ella tenía políticas cocaína. se metió a hacer narcótico, actividades A enviar narcotráfico, toneladas como pa- hizo Yamil Abreu, a enviar toneladas Miguel para los Estados Gutiérrez, Unidos. el ex regidor que se acaba de ir ahora, entre otros más. Sí. También. Dantes, Pero hay que crear los mecanismos para que los partidos políticos puedan se cada vez más contaminen. fiscalizar las actividades económicas de Estoy de sus acuerdo dirigentes contigo y en de sus eso. miembros para prevenir, Hay que limpiar la política. para prevenir la participación del narcotráfico y del lavado en las organizaciones Eliminando el políticas. clientelismo. Dantes, ¿cuál es la posición del PLD con relación a este nuevo intento de censura por parte del gobierno con este anteproyecto que crea el INACON? Nuestro partido ha sido muy claro con respecto a lo que son las garantías y las libertades fundamentales de los ciudadanos. Nosotros no apoyamos ningún tipo de proyecto ni de iniciativa que sea tendente a disminuir lo que son esas libertades y esos derechos fundamentales. Yo entiendo que los sectores involucrados, yo entiendo que los sectores que se sienten afectados deben sentarse en una mesa de diálogo, identificar cuáles son las disposiciones que entienden que pueden coartar esa libertad de expresión, que pueden establecer algún tipo de censura previa, algún tipo de manipulación económica para que esto se saque del proyecto de ley. Sí creo que hay que actualizar la ley que regula la libertad de expresión, pero sin infringir derechos, garantías ni libertades fundamentales. Ahí es que yo voy. O sea, yo digo que con modificar esas dos leyes, tanto la de delitos de alta tecnología y la que habla sobre la difamación e injuria, es más que suficiente. No, y aún así se puede crear un instituto para regular. Lo que hay es que ver qué es lo que va a Que no regular, queden cuál es el ambigüedades. límite y que sea lo suficientemente claro y transparente
para que el nivel de discrecionalidad del órgano rector no sea tal que permita abusos Para eso en está en el contra de la Senado. libertad de expresión. Que Para eso- discutirlo en el Senado. Por eso eso es lo está que en el tenemos. Senado. Lo que tenemos que Ahora, discutir y crear una no- ley que sea. Vamos. Pero No no, crees, que no, antes que de no. irnos, Dantes, ¿tú crees entonces que el presidente no le puso una coma? Mira, la verdad es que cuando yo oigo ese tipo de declaraciones a mí me causan gusta un provocar, poco de sí. risa, porque es que usted no puede desentenderse de un proyecto que constitucionalmente usted es el que está facultado para mandarlo al Congreso Nacional, y fue una iniciativa suya de crear una comisión para consensuar el contenido de ese proyecto. Así Sí, que claro que él tiene que ver. Gracias, José Dantes. La pregunta que queda en el aire, si tú quieres la responde, ¿Team Francisco Javier o Mario Bruno? Señores, O Ariel Lara, o Ariel Team Jiménez. PLD en este momento.